Hola, ¿cómo están? Hoy nos vamos a meter un poco más en la práctica de las acciones. Vamos a empezar a ver un panel de cotización y vamos a entender qué significan todos estos números que vemos acá. Seguramente que ustedes en algún momento habrán visto en la televisión o en los diarios o mismo en internet algún panel de cotizaciones y se habrán encontrado con esto, ¿no? Con un montón de números y habrán dicho qué es esto, qué significa. La verdad que tantos números no entiendo nada. Bueno, vamos a descifrar qué significan cada uno de estos números para entender mucho mejor de qué se trata todo esto y para poder meternos de lleno en lo que es la inversión en acciones. Fíjense que estamos viendo en este caso el panel líder del Merval, el índice de cotizaciones de Argentina. Estamos viendo acá que el panel que estamos viendo lo vemos en la hora 17. Quiere decir que estamos viendo el panel en la hora de cierre. El Merval cierra a las 5 de la tarde, es decir que estamos viendo todos los precios de las acciones luego de su cierre. Vamos a empezar a ver un poco cada una de las acciones. Fíjense que en la columna especie lo que vemos es el nombre de las acciones de cada una de las empresas. Por ejemplo, EDN es la acción de Edenor, Fran la acción del banco francés, la acción del banco Macro se denomina BMA y así sucesivamente cada una de las empresas cotizan bajo su nombre que acá se le llama especie. Luego la siguiente columna tenemos vencimiento. El vencimiento, ¿se acuerdan ustedes que yo les comenté que cuando uno compra acciones, sus acciones se van a depositar en caja de valores luego de 72 horas? Y cuando vende acciones que uno ya posee, el dinero se va a acreditar en su cuenta luego de 72 horas. Bueno, a eso se refiere la columna vencimiento. Quiere decir que la operación va a quedar efectivizada luego de 72 horas. Acá empezamos a ver la columna de precios. Y en la primera columna de todos estos precios vemos que tenemos la columna último. Último quiere decir el precio de la última operación que se realizó en cada una de las acciones. Por ejemplo, en Edenor, la última operación se realizó en 7 pesos con 44 centavos. Quiere decir que la última operación de compra y venta se realizó en este precio, en 7,44. La variación porcentual significa cuánto varió con respecto al cierre del día anterior. Es decir que la acción de Edenor subió un 1,92% con respecto al día anterior. El día anterior lo vemos acá en la columna cierre anterior, fue de 7,30. Y hoy, en este caso, cerró en 7,44. Quiere decir que subió un 1,92%. Luego tenemos las columnas de máximo y mínimo. El máximo y mínimo son su máximo valor y mínimo valor que cotizó en el día. Quiere decir, por ejemplo, siguiendo con el caso de Edenor, en el día de la fecha, el precio más bajo que cotizó esta acción fue de 7,12 centavos y el precio máximo al cual llegó fue de 7,46. Como vimos, el cierre anterior significa el cierre del día anterior. El día de ayer, en este caso, cerró a 7,30. Bien, ahora vamos a la parte de los volúmenes. Como vemos acá tenemos volumen nominal y al lado dice monto operado. Esto significa, volumen nominal significa la cantidad de acciones que se operaron en el día. En este caso, volviendo al caso de Edenor, se operaron 1.250.124 acciones. Y el monto operado es el volumen efectivo, quiere decir, en dinero
que operó esta acción. En este caso, 9.182.551 pesos argentinos. Acá al lado tenemos la cantidad de operaciones que se realizaron en cada una de las acciones. En el caso de Enor fueron 458 operaciones de compra y de venta. Y la hora de cotización es la hora de la última operación que se realizó. Como vimos al principio, en la columna último veíamos el último precio al cual se realizó una operación, es decir, la última operación se realizó a este precio, al precio de 7,44. En este caso estamos viendo el panel a la hora del cierre, pero si uno se fijara durante cuando el mercado está operando, es decir, de 11 a 5 de la tarde, va a ver que los precios van a ir variando. El precio último de ahora, por ejemplo, si son las 3 de la tarde, va a ser un valor, y si lo vemos a las 3 y media, va a ser de otro valor. Es decir que de 11 a 5, es decir que mientras el mercado está abierto y el mercado está operando, esta columna de último precio va a ir variando en cada una de las acciones, porque obviamente que se van a realizar operaciones de compra y de venta en distintos valores. Pero bueno, en este caso ya vemos el panel en el caso del cierre, y bueno, las operaciones ya no se realizan hasta el día de mañana. Por eso es que en la hora de cotización vemos horarios muy cercanos a las 5 de la tarde, porque las 5 de la tarde es el horario del cierre. Pero acá también, o sea, vamos a ir viendo que la hora de cotización va a ir variando a medida que se vayan realizando las operaciones en el horario que está abierto el mercado. Bueno, esta es la primera parte que yo les quería mostrar de cómo leer un panel de cotizaciones, y en un siguiente video vamos a ver la segunda parte, y es la parte, digamos, interesante también, y corresponde a cómo interactúa la oferta y la demanda en cada una de las acciones, y vamos a ver un poco más en el detalle de cómo operar y cómo ver este panel. Pero bueno, estas son los datos básicos que uno tiene que entender cuando uno ve un panel de cotizaciones, y para saber qué significan, digamos, cada uno de estos números. Vieron que no es muy difícil de entenderlo. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlo en mi video. Si les gustó, pueden suscribirse a mi canal o contactarse conmigo a través de Facebook y Twitter, y allí van a poder encontrar muchísima más información. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento.